En la Ciudad de México, 56% de los capitalinos con trabajo asalariado tienen un ingreso insuficiente. Así lo señaló el tercer reporte del Observatorio del Trabajo Digno, al mostrar que 1.1 millón de personas que viven en la ciudad no pueden comprar productos de la canasta básica. Mis respetos para la gente que depende de un salario mínimo, porque son gastos de escuela, son gastos de transporte, son gastos para comer, en fin, no les alcanza. A nivel nacional, la Ciudad de México ocupa el tercer lugar de ingreso insuficiente, después del Estado de México y Veracruz. Estas realidades del mundo del trabajo son las que permiten explicar por qué en México la pobreza está estancada, la desigualdad se incrementa. Esto explica los datos de Coneval. En México hay trabajos que son fábricas de pobreza. Por eso nuestra conclusión es: el trabajo no es la puerta para salir de la pobreza mientras sigan estas condiciones. De acuerdo con especialistas de Acción Ciudadana frente a la pobreza, se debe tener una continuidad en la recuperación gradual del salario, por lo que han presentado como propuesta un aumento ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para que sea suficiente no solo para una persona, sino para una familia. Son 30 pesos más al día, 900 pesos más al mes, únicamente al salario mínimo general, usando el monto en pesos y centavos diferenciado del porcentaje. El 78% de los mexicanos no tienen un trabajo digno y cuentan con algunas carencias laborales, principalmente la subocupación, trabajar más de 48 horas a la semana, el ingreso insuficiente, negación a la afiliación de seguridad social y negación a las prestaciones de ley. Para resarcir esta situación, la Asociación Frente a la Pobreza, además del aumento del salario mínimo, propone combatir el empleo fuera de la ley quitando el outsourcing ilegal y la regulación de empresas que invaden la seguridad social. Con imágenes de Jesús Arias, Iraís Morquecho, 21 Noticias.